Buenas tardes. Voy a hacer referencia al capítulo número 25, el cual corresponde a bases neuronales de la percepción del habla. Vale la pena resaltar que este este capítulo es escrito por Gregory Hickok y David Poppel. El cerebro se dice, o es dicho denominado, digámoslo, por varios autores, que es como un universo, digámoslo entre comillas, un pequeño universo, ¿no? Entonces se parte de la premisa de que el cerebro, para generar el aprendizaje de una lengua natural, se enfrenta a dos tareas. La primera tarea es transformar los patrones de sonido de voz, y la segunda tarea es definir los patrones de sonido con el tracto vocal. Pero vamos a hacer una aclaración, o voy a hacer una aclaración acá. ¿Qué es el tracto vocal? El tracto vocal está constituido por la cavidad oral, nasal, la faringe y la laringe. Dentro de estas cavidades están los órganos de la articulación, que pueden ser divididos en activos y pasivos. Bueno, este capítulo también hace bastante referencia a lo que es el modelo de doble ruta. El modelo de doble ruta específicamente para el procesamiento del habla, ¿sí? Este modelo sostiene dos cosas. O sea, este modelo sostiene que una corriente ventral, que consiste en las estructuras de las partes superiores y medio del lóbulo temporal, está involucrada en las señales de voz y de procesamiento para la comprensión. Y la otra es que una corriente dorsal, que implica las estructuras en la región plana posterior temporal y el lóbulo frontal posterior, está involucrados en la traducción de las representaciones basadas en acústicas de señales de voz, ¿sí? Entonces básicamente que nos muestra es como los dos órganos los cuales influyen o interceden dentro de las señales de voz y dentro de las señales de voz basadas en acústica. También se dice que cuando se producen daños en el hemisferio izquierdo, o sea, acá también hago una aclaración, el capítulo también nos muestra algunas enfermedades, digámoslo, relacionadas con el habla, ¿sí? Y nos dice de pronto qué órgano es el que está afectando o qué órgano es el que se daña y produce este tipo de enfermedad o este tipo de patología, digámoslo de cierta manera. Entonces dice que cuando se producen daños en el hemisferio izquierdo, se evidencian deterioros lingüísticos y en la comprensión. Cuando se producen daños en el hemisferio derecho, se evidencian efectos fonológicos y léxicos. Entonces, básicamente que son, aquí, si miramos en este apartado, lo que nos dice es que el hemisferio derecho, básicamente que es uno de los órganos encargados de los efectos fonológicos y del léxico. Entonces, digámoslo que si hay un daño ahí, digamos que vamos a tener de pronto problemas con el habla, digámoslo de cierta forma, ¿no? Y acá en la parte izquierda, entonces, cuando se producen daños en el hemisferio izquierdo, se evidencian deterioros lingüísticos y en la comprensión. Entonces, básicamente que el hemisferio izquierdo es el que maneja la parte de la comprensión, y el hemisferio derecho la parte fonológica y del léxico. Bueno, entonces en esta partecita vamos a ver acá, digámoslo, una explicación más clara del modelo de corriente dual en el procesamiento del habla, que es la vía de orden superior hacia las redes frontales. Entonces aquí se dice que todo parte de la red articulatoria, haciendo como una interconexión con la interfaz sensoriomotor, y ingreso de otras modalidades sensoriales o de otros sentidos, digámoslo de cierta forma. Aparece un análisis espectrotemporal, cual llega y hace, pues digámoslo, algún tipo de comunicación con la red fonológica, con la red conceptual distribuida. Después aparece una red combinatoria y hace digamos que crea cierta unión con el flujo ventral y la interfaz del léxico. Básicamente que esos son como aquellos pasos o aquel proceso que realiza, digámoslo, el cerebro órgano por órgano para realizar o, digámoslo de cierta forma, codificar el aula, ¿no? Digámoslo de cierta forma. Bueno, el modelo de corriente dual en el procesamiento del habla dice que en las primeras etapas del procesamiento del
habla se produce de forma bilateral en regiones auditivas en el STG dorsal, análisis espectrotemporal, y STS, acceso de representación fonológica. ¿Qué significa el STG? El STG, valga la aclaración, es el giro temporal superior del cerebro, ¿sí? Que básicamente se observa acá en la imagen, el giro temporal superior del cerebro, la imagen inferior, se observa, digámoslo de forma muy clara. ¿Y qué significa el STS? Que el STS básicamente es el surco temporal superior. Básicamente que este modelo dual involucra, aparte del giro temporal superior del cerebro, el lóbulo ventral corriente, ¿sí? Lo cual llega, digámoslo, o da como resultado la generación del habla, o lo que se conoce como el léxico. También, digámoslo, en otra rama, pues, involucra el surco temporal superior, y este involucra de paso a la corriente dorsal izquierda, que es la que soporta la integración sensomotora. Digámoslo que de cierta forma se dice que esta es la primera etapa del habla según el modelo de corriente dual. Bueno, entonces ahora les voy a hacer un poquito de referencia, como les había mencionado anteriormente. El capítulo también da como que va aclarando, digámoslo de cierta forma, lo que sucede cuando se presenta alguna deficiencia en cuanto al habla, ¿no? Entonces vamos a hablar, o voy a hacerles como una representación de lo que, según Hickott y Poppel en 2000, lo que interfiere en el déficit de percepción del habla. Entonces, dice que el déficit de percepción del habla se presenta, cuando sucede esto, se presenta la desactivación del hemisferio izquierdo, y que trae consecuencias como, por ejemplo, déficit en las tareas metalingüísticas. Además de eso, presenta también, digámoslo, presenta ciertos desniveles en la estructura fonológica y la memoria de trabajo, ¿sí? Y esto conlleva básicamente, básicamente, se deriva en la relación entre la memoria de trabajo y la articulación del habla. Entonces, básicamente, eso es lo que genera el déficit de percepción del habla. Bueno, digamos que aquí, digamos lo que plasmo, digamos de cierta forma, alguna o la diferencia que, digamos, lo existente entre estos hemisferios. Entonces dice que el hemisferio izquierdo puede ser particularmente adaptado para la resolución del cambio acústico rápido, y que el hemisferio derecho pues posee ventaja en la resolución de la información de frecuencia espectral. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquitico de lo que es el léxico semántico de acceso. Dice que según el modelo de doble vía o el modelo dual, las representaciones conceptuales semánticas están distribuidas en toda la corteza, sobre toda la corteza del cerebro, digámoslo así, y también pues hace referencia un poco a que el déficit de comprensión auditiva está asociado con el daño del lóbulo temporal superior, ¿sí? Entonces, del lóbulo temporal superior, incluyendo la parte del superior y del inferior. O sea que básicamente que, digamos, lo que está influyendo tres partes, son el lóbulo superior, parte del lóbulo superior y del inferior. Entonces hay daño, o está digamos, lo que causa el daño en esos tres órganos, o en esas tres partes, digámoslo de cierta forma. Dice que los pacientes con demencia semántica también abogan por una función lexicosemántica y presentan las siguientes dificultades. Entonces dice que cuando un paciente tiene o una persona presenta este tipo de déficit en las tareas léxicas, entonces dice que se le dificulta mucho la cuestión de digámoslo, cuestiones o herramientas procedimentales o digámoslo, diversas taxonomías, digámoslo, como son las nomenclaturas, la asociación, la semántica y la comprensión desde palabras. Dice que nomás la sola comprensión de una sola palabra es un poco difícil asimilarla en una persona que presenta este tipo de, digámoslo, de déficit. Dice que este déficit también implica una serie de partes tales como la ATL lateral. Entonces la ATL lateral significa que implica también el lóbulo temporal anterior, ¿sí? Entonces ATL significa el lóbulo temporal anterior, dice. Entonces
implica también el lóbulo bilateral inferior y media temporal, ¿sí? Implica también el núcleo caudado bilateral, implica el tálamo posterior derecho. Entonces, básicamente que este estudio o estas partecitas son tomadas de Gornat Tempini en 2004. Bueno, los estudios de imágenes funcionales han demostrado, han demostrado varias cosas, pero pues antes de dar a conocer aquellas cosas que han demostrado esos estudios, quisiera como aclarar un poco en qué consiste esto de los estudios funcionales. Entonces, queda claro que pues que este es un tema, digámoslo de cierta forma, que apenas se está como implementando dentro de mi, digámoslo dentro de mis conocimientos, de pronto así un poco más, como de forma más seguida. Entonces quiero aclarar, por ejemplo, que la imagen por resonancia magnética funcional, digamos lo que es un tipo de procedimiento clínico y de investigación que permite mostrar en imágenes las regiones cerebrales activas, por ejemplo, al ejecutar una tarea determinada. Dice que en inglés suele abreviarse como fMRI. Esta información básicamente que la tomé pues de Wikipedia. Entonces dice que, bueno, retomo, entonces dice que algunos estudios de imágenes funcionales han demostrado que las partes de la ATL, o sea, del lóbulo anterior lateral, están más activas mientras que los sujetos escuchan o leen frases, en lugar de listas no estructuradas, palabras y sonidos. O sea, básicamente que estas partes se activan más cuando la persona está leyendo frases, ¿sí? Y están menos activas cuando están de pronto leyendo listas, están leyendo palabras o están escuchando algún tipo de sonidos. Dice que el daño en el ATL izquierdo, está relacionado con el déficit en la comprensión de las estructuras sintácticas complejas. Entonces vale la pena recordar que lo importante de este capítulo también es que como que nos va dando una aclaración de las partes en sí, las partes que se ven afectadas dependiendo de la patología o la dificultad que tenga, digámoslo, la persona con cuestiones, referentes al habla, ¿no? Entonces, hay otra partecita también del artículo que habla del mapeo de sonido a la acción, o sea y lo enfatiza hacia la corriente dorsal. Dice que la corriente dorsal auditiva soporta una interfaz entre las representaciones auditivas y motoras del habla, ¿sí? Entonces, si acaso observan la imagen, entonces digamos que esta partecita que está señalada ahí con amarillo, entonces vemos que es la corriente dorsal, que es donde lo vemos. Está la corteza occipital y está la corriente ventral, o sea, básicamente que es donde vemos y qué vemos, que la parte de la corriente ventral es qué vemos y dónde vemos, ¿listo? Digamos que esas son como las dos partecitas que se resaltan de la corriente dorsal. Bueno, entonces ahora vamos a ver un apartadito que es el apartado de la necesidad de integración auditiva motor. Entonces aquí hace referencia a dos partes del cerebro, ¿no? Que son la ranura de Broca y la de Wernicke, ¿sí? Entonces dice que el papel de la información auditiva se evidencia en el desarrollo del niño cuando éste debe utilizar la información acústica en el entorno lingüístico con el fin de dar forma al movimiento del tracto. Otra de las cosas que dice que de la necesidad de esta auditiva motor es que la actividad en el SPT está altamente relacionada con la actividad opercularis pars, que es el sector posterior a la región de Broca, ¿sí? Entonces voy a hacer un poquitico la aclaración de qué es el pars opercularis. Dice que se refiere a un pliegue orientado verticalmente del giro frontal inferior en el lóbulo frontal del cerebro. Dice que es el más caudal, ¿no?, de los tres segmentos corticales que forman la circunvolución inferior junto con el pars triangularis y el pars orbitalis en dirección caudorostral. Es más comúnmente afiliado con el área de Broca cuando se combina con el pars triangularis, que juega un papel importante en la producción del discurso. Entonces vemos como estas tres partecitas ya nos hablan de pronto un poco más o sea, ya nos aterrizan un poco más y son partes que están influenciadas dentro del aula, pero que hacen de pronto un poco más de énfasis ya en lo que nosotros producimos, ¿no? En aquello que, digámoslo de cierta forma,
diría yo, sería como la retórica, ¿no? Lo que nos ayuda como a esa producción de la retórica. Bueno, otra de las cosas de las necesidades de integración audiomotora es que el SPT aporta la integración sensomotora para el habla y las funciones del tracto vocal relacionados. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquitico de los correlatos clínicos del modelo String Dual. Esto lo hago, estos correlatos, es tomado de Hitchcock y Poppel en el 2004, de estudios hechos por estos dos, digamos, neurocientíficos, Hitchcock y Poppel, en el 2004. Entonces, dice que la afasia y la conducción de afasia de Broca se consideran síndromes relacionados dentro del modelo de doble flujo. La afasia de Wernicke, perdón, lo que se denomina la sordera, y la afasia sensorial transcorticortical se consideran síndromes de corriente ventral. Otra de las cosas que también nos trae este correlato es que la afasia de Broca es vista como una interrupción a las representaciones que codifican las acciones relacionadas con el habla en múltiples niveles de codificación fonética. O sea que básicamente que la afasia de Broca a lo que hace referencia es a los problemas que, o sea, básicamente que presentas problemas como en los niveles de codificación fonética. Dice que la sordera verbal es el síndrome de corriente ventral que afecta el procesamiento de la información fonológica durante el reconocimiento de la voz. Dice que básicamente cuando se presenta esta sordera verbal, lo que se obtiene es un daño motor en el área SPT, en las áreas auditivas del hemisferio izquierdo y en los sistemas de interfaz semántico-temporal posterior medio. Entonces, vale la pena acá resaltar que SPT significa sensorial, temporal, parietal. Entonces, digamos a donde hace referencia es que el daño se da en el sensorial, temporal, parietal. ¿Listo? Bueno, ya haciendo un poco así ya de énfasis en el resumen del capítulo, entonces básicamente no traigo acotación, digamos lo siguiente, según pues los escritores del mismo, ¿no? Dice, los modelos de doble flujo de la organización cortical han demostrado ser útiles en la comprensión del lenguaje y sistemas relacionados con la visión. Entonces, básicamente que este modelo de doble flujo, no solamente hace énfasis en, digámoslo, en cuestiones del habla, sino que también relaciona, digámoslo, a la visión, ¿no? Básicamente que hay unos apartados, o hay un apartado también de este estudio, digámoslo, de este artículo, donde no solamente se dice que el cerebro vincula, digamos, un solo sentido, sino que para algunas tareas es necesario que el cerebro vincule pues varios sentidos, o sea, varias partes de, digámoslo, de nuestro sistema sensorial. Otra de las cosas que dice es que la concepción que subyace en el modo que el cerebro debe interconectar la información sensorial y motor presenta un historial probado en varios dominios. O sea, básicamente lo que se dice es que han hecho muchísimos estudios, ¿no? Y esto ha sido, además de haber hecho muchísimos estudios, ha sido objeto de bastantes estudios, ¿no? Por consiguiente, digamos, lo que es visto desde diferentes puntos de vista, lo cual indica de pronto que hay afirmaciones de diversos tipos, ¿no? De pronto alguien afirma una cuestión, otra persona afirma otra cuestión, pero todo ha sido como probado, digámoslo, dentro de varios dominios, lo que da, digamos, de cierto nivel de fiabilidad a la información, a la información que se obtiene sobre sobre este modelo. Otra de las cuestiones es que el modelo de doble flujo proporciona una explicación de los trastornos del lenguaje clásico. O sea, sí, básicamente lo que yo le decía. Entonces, ahí se da cuenta también, o sea, este modelo también es utilizado, digámoslo, de cierta forma para la detección de, pues no en sí de la enfermedad, pues sí, digámoslo que sí en sí de la enfermedad, pero también de pronto aclara de pronto cuál es el órgano que está fallando en ese momento en que la persona presenta esa patología o el déficit que presente, digámoslo, a nivel del habla y a nivel fonológico.